anual, ¿ya? Generalmente los restaurantes, es una buena práctica que lo hagan, o en sí, cualquier tipo de negocio que lo hagan de término mensual. ¿Por qué creen que será mejor que lo hagan de término mensual o en una temporalidad mensual? Porque ahí no te acumulas mucho trabajo. Más que por eso, es por un tema de toma de decisiones a tiempo, ¿verdad? Acuérdense que estos registros o estos estados nos dan información sobre el estado, la situación financiera de una empresa. Entonces, ¿qué pasó en enero? ¿Tuve utilidad o no tuve utilidad? Este estado nos da un dato de utilidad de la empresa o de pérdida, porque no siempre pueda que haya utilidad. Pero si yo lo hago anual y no lo hago mensual, quiere decir que no puedo determinar o tomar acciones a tiempo y no sé qué pasó mes a mes con mi negocio, ¿ya? Entonces, por eso es recomendable que lo hagan mensual. Tiene una estructura que así como el balance se conformaba de activos, pasivos, patrimonio y la igualdad era activo igual a pasivo más patrimonio, el estado de resultados se compone ¿por qué? Por ingresos, que son las ventas, por el costo y por los gastos, ¿ya? El resultado de esta operación nos viene a mostrar si hay una utilidad o si hay una pérdida o también puede existir algo que se llama punto de equilibrio, que simplemente es que mis ingresos cubrieron mis egresos y no gané nada. Entonces no hay ni utilidad ni pérdida, ¿ya? Su estructura de ingresos, costos y gastos muestran qué tan rentable ha sido la empresa en un periodo determinado. Vuelve a repetir, en un mes, en un trimestre o en un año, ¿ya? Entonces, aquí yo les he detallado para que les sea de más fácil que lo recuerden cómo va la estructura de un PIG o de un estado de pérdidas y ganancias. Tenemos los ingresos, tenemos los costos. Bueno, aquí sí, independientemente, contablemente y dependiendo de las empresas, hay empresas que separan la mano de obra como un rubro u otros que lo mandan al costo, ¿ya? Como un costo directo de la operación. Lo vamos a separar para que quede un poco más claro. Después viene el gasto y la utilidad. ¿Costo y gasto es lo mismo? O si es lo mismo, ¿por qué está separado? No son lo mismo. El costo está directamente relacionado con el proceso. Los gastos son gastos indirectos. Que venda o no venda, tengo que pagar para poder operar, ¿verdad? Son costos fijos. Estamos hablando de los servicios básicos, de la comunicación, agua, luz, teléfono, arriendo de pronto. En cambio, el costo tiene que ver con las materias primas, con los procesos de producción. Perfecto. Entonces, con esa introducción que nos dio Paulina, nos vamos a las definiciones. Los ingresos son las ventas, ¿ya? Todo aquello que genera el negocio por la venta de inventarios o de bienes o la prestación de un servicio. Por ahí hay ingresos, ¿ya? ¿Qué es el costo? En la primera parte no lo voy a leer, se los dejo a ustedes, es una definición de autor, pero abajo está más resumido. Es el valor de la materia prima que se utiliza para la producción y su posterior venta, ¿ya? Entonces, costo es todo lo que se relaciona con materia prima para producir y vender. Ejemplo, Verónica. ¿Verónica está por ahí o ya se fue? Sí, profe. Ya, un ejemplo de costo, entendiéndose que el costo es el valor de la materia prima que se utiliza para la producción y posterior venta. Sería Si usted tiene un restaurante de comida rápida, ¿qué será su costo ahí? ¿Qué tiene en materia? Las papas. inventario, o sea, el inventario de la comida, algo así. Las papas
serían su costo, van al costo, El las pan, gaseosas, el pan, la carne de hamburguesa, eso es, ya. carne Entonces, molida, ujú, acuérdense que el costo tiene que ver con la materia prima que directamente se utiliza para producción y posterior venta. ¿Cuál era el siguiente ítem en la estructura del PIG? Ya tenemos el ingreso, ya tenemos el costo. Vamos a despejar un tema de mano de obra. Y la mano de obra es súper sencillo. Es la suma de todos los salarios pagados o beneficios también que se dan al personal que yo tengo contratado para que trabaje en el negocio. ¿Ya? Sencillo, no hay dónde. El sueldo del personal, los otros beneficios, los aportes patronales, la alimentación de personal, todo lo que tiene que ver con la mano de obra que yo, los egresos por mano de obra que yo hago en mi negocio. Y el gasto son todos aquellos pagos que tienen que llevar a cabo cualquier empresa o persona para poder operar. O sea, yo tengo que pagar, pero no es algo que yo voy a vender, ni está relacionado directamente con mi producción para la venta. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo tengo que pagar para poder operar? Yo necesito un lugar donde operar, ¿verdad, Daniel? Podría ser, como dijo, el local, podría ser El el arriendo. agua, ajá, podría ser el agua, podría ser la luz, el gas. Podría ser el internet, la publicidad, porque un restaurante también necesita publicidad y eso es un gasto. Todo lo que todos los valores que yo tengo que asumir o pagar para poder operar, ¿verdad? Listo. Y como último, lo que me da el resultado de este estado es la utilidad o la rentabilidad, que se denomina también ganancia. Hay que entender algo. Las ventas o los ingresos de un negocio no son ganancia. No es sinónimo ingreso y venta ganancia, ¿ya? Porque yo puedo tener ventas, pero esas ventas pueda que no cubran un excedente para que se llame ganancia, ¿ya? Entonces ya lo vamos a explicar en el ejemplo. Y la utilidad se obtiene cuando los ingresos, o sea, las ventas, son mayores que todos los egresos, es decir, es mayor que los costos, los gastos o todos los pagos que yo tengo que hacer. Ahí se da un tema de utilidad. ¿Alguna pregunta de la teoría de este estado, por favor, antes de pasar al ejercicio? no, ¿Ninguna? ninguna. Ya. Entonces, este ejercicio es mucho más sencillo que el balance. Solamente es organizar las cuentas del negocio, de los movimientos de dichas cuentas, en una estructura de este estado, de este reporte. ¿Para qué? Para poder calcular si hubo utilidad o no hubo utilidad y qué porcentajes de cada uno de estos representa sobre el 100% que son las ventas, ¿ya? Entonces, ¿ven ya el Excel o no? Sí, Ya. tal vez un Esta, poquito más, perdón, Andrea, Erika, sí, un poquito más grande porque ahí está bien. ya. Estas son las cuentas de este negocio, ¿ya? En el archivo que ustedes tienen en el aula virtual está el PIG digamos, ya resuelto para guía de ustedes. Pero ahorita lo vamos a resolver desde cero, ¿ya? Entonces, el estado de pérdidas y ganancias, primero, estado de pérdidas y ganancias. ¿De qué mes? Vamos a hacer de cuenta que es del mes pasado, que es septiembre. ¿Listo? Entonces, lo primero que decía en la estructura del estado de pérdidas y ganancias, ¿qué era? ¿Qué teníamos primero en la estructura? Los Ingresos, ingresos. Los ingresos. Ingresos o ventas, Ingresos o ventas. ¿Cuánto es, según los datos que me presenta esta empresa, cuánto tuvo en ingresos? 29.500. 29.500.
Listo, 29.500 a los ingresos. ¿Qué iba después en la estructura? Costos. Costos. Entonces, de esta lista vamos a pasar lo que es costo. ¿Qué es costo? Estas ventas ya la pusimos, entonces las borramos. Díganme cuentas de costos. Cárnicos, vegetales, aceite, empaques, gaseosas, condimentos, Cárnicos y vegetales, aceites y empaques. ¿Qué más? papas, embutidos, A las útiles, gaseosas, condimentos, útiles de cocina, útiles de oficina y papas y embutidos. ú- Útiles de cocina y oficina. sí, No, No, esos ¿no? son gastos. no. No, Ok. yo no voy a transformar esos útiles de cocina ni oficina, pero sí me sirven para poder operar, ¿verdad? Ujú. Ya, creo que hasta ahí, creo que tenemos 8 costos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo los costos, o bien se puede sumar en la parte de arriba o bien se puede sumar en la parte de abajo. Entonces, aquí voy a sumar total costo. Y hago lo mismo, abro igual, suma, abro paréntesis y selecciono todas las celdas de costo. Cierro paréntesis, enter. Entonces me dice que el total del costo en dólares de esas cuentas es de 13.285. Hasta ahí ya sé cuánto vendí, cuánto pagué por mi materia prima. Acuérdense que el costo es la materia prima. ¿Qué sigue ahora? Mano de obra, Vamos, mano de obra, cuentas de mano de obra. sueldos, horas extras, aporte patronal, otros beneficios, Alimentación. Y alimentación de personal. Por ejemplo, aquí varía también de empresa a empresa, porque hay empresas que, por ejemplo, la alimentación de personal no la meten en mano de obra, sino le mandan al costo, ¿ya? Pero es mejor mandar a la línea de personal para sincerar el costo de materia prima de la venta, ¿ya? Ya que la alimentación de personal, pues yo no la estoy vendiendo, ¿ya? Esas cuentas serían las de mano de obra. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago El, ahora, Michelle? Creo que estaba por ahí. O Daniel, no sé quién me quería hablar. el total, la suma de todos los costos de mano de obra. Total de mano de obra, ¿verdad? MO es mano de obra. Igual, suma, paréntesis, selecciono las celdas y me da que en el mes de septiembre yo tuve una salida o unos egresos por mano de obra de 4.091. ¿Qué sigue en la estructura del estado de pérdidas y ganancias? Gastos. Gastos. Evidentemente, todas estas cuentas son del gasto. Arriendo, agua potable, energía eléctrica, gas, internet, útiles de cocina, útiles de oficina, útiles de aseo, publicidad, comisión de venta de plataformas y depreciaciones se van al gasto de una empresa, ¿ya? Hago lo mismo. Una vez que ya organicé las cuentas, tengo que sumar la totalidad para ver cuánto me significó el egreso de gastos, ¿ya? Entonces, el total de gastos me da un resultado de 6.105. Entonces, yo vendí 29.500. En el costo tuve un egreso de 13.285. En la mano de obra, un egreso de 4.091. Y en total de gastos entre arriendo, agua potable, energía, gas, internet, publicidad, entre otros, 6.105. ¿Qué resultado me tiene que dar el estado de pérdidas y ganancias?
Las ventas menos los costos, menos la mano de obra, menos los gastos. Que sería para ver si es que hay utilidad o no, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es venta o ingresos, como lo tenemos escrito arriba, ingresos menos el total de costo, menos el total de mano de obra y menos los gastos, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos en el Excel? Acuérdense, abrimos, perdón, igual, y vamos seleccionando la celda de cada total. Ingresos menos total del costo, menos total de mano de obra y menos total de gasto. Enter y me da que el negocio es un resultado en positivo o en negativo. Es positivo. Tiene una utilidad, ¿no? O sea, tiene una utilidad de 6,018. ¿Será buena? ¿Será mala? Vamos a ver. Entonces, hay un tema que estamos aquí hablando en dólares, pero necesito saber sobre el 100% de mis ventas, cuánto representa cada uno de esos costos o gastos y cuánto representa en porcentaje la utilidad. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen me sobró 6,000, o sea, yo tuve una ganancia de 6,018 y vendí 29,500, hice un gran esfuerzo para vender y no gané ni siquiera la mitad, porque así a simple vista no es ni la mitad de lo que vendí, ¿verdad? Ya. Las ventas siempre van a ser el 100%. ¿Cómo sé qué porcentaje sobre las ventas representa este total de costo de 13,285? Pues, Ricardo, Michelle, Verónica, Rolando, no les escucho, verán que se califica participación en clase. los 13,285 por 100 para 29,500. Ya, entonces, se divide, ¿verdad? Los 13,285 dividido ¿para qué? Para la totalidad del 100% que son los ingresos. Le da un decimal. Usted tiene que multiplicar por 100 para que le dé el porcentaje, pero como estamos trabajando con Excel y el Excel les facilita la vida, va a buscar este signo. ¿Ya? Va a buscar este signo y va a sacar 2 decimales porque su tarea y su trabajo siempre vamos a trabajar con 2 decimales. ¿Ya? Entonces quiere decir que del 100% que son las ventas, el 45,03% de lo que vendí se fue para pagar materia prima básicamente. ¿Ya? ¿Cómo saco el porcentaje de mano de obra? Alguna persona que me quiera apoyar. Los 4,091,05 para los 29,500 por 100. Lo mismo, ¿verdad? Y si no quieren aplicar el tema este del porcentaje de arriba, vamos a hacer lo que nos está diciendo literalmente Paulina. Utilizamos porcentajes, perdón, paréntesis y por 100 porque estamos haciendo dos operaciones, ¿ya? La total de mano de obra por ingreso, perdón, dividido por los ingresos por 100 para que me dé un porcentaje. Y ahí ya no me dio en decimales. Si ven, me da 13,86, le quito estos decimales y ese ya es un valor. Si yo no multiplico por 100, ¿qué me va a dar? Me va a dar un valor en decimales, Solo al un cual, índice. al cual yo le coloco porcentaje y ya me da el porcentual, ¿ya? Lo mismo hacemos en total de gasto. Porcentaje del total del gasto. Total del gasto dividido para el ingreso, que es el 100%. Recuerden que el ingreso siempre es el 100%. Porcentaje y decimales, ¿ya? Entonces, yo ahí, ¿qué me dice este estado hasta el momento? Usted vendió 29,500, que es el 100%. De los 29,500, el 45% se fue para pagar total de costo. Es decir, casi ya llegando a la mitad de lo que vendí,
se me fue en materia prima. El 13.87% se me fue para pagar mano de obra. Y el 20.69% se me fue para pagar arriendo, agua potable, servicios básicos, publicidad, estas comisiones de ventas de plataformas que son las que me cobran, por ejemplo, los restaurantes que trabajan con Pedidos Ya, con Uber, con Rappi, tienen que pagar una comisión. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me quedará a mí de utilidad en porcentual? O bien puedo restar todos esos porcentajes o hacer lo mismo. Valor en dólares de la utilidad dividido para el valor de los ingresos. Y quiere decir que yo en utilidad tengo únicamente el 20.4%. ¿Se acuerdan que cuando leímos en dólares les dije ni siquiera llego a ganar el 50% de lo que vendí? Ya, estos son los resultados que ustedes o que nos da un estado de pérdidas y ganancias. Ahora sí, ¿qué decisión tomo en cuanto a estos resultados? ¿Qué está aquí muy elevado? ¿Qué tengo que trabajar? El total de los ingredientes e insumos. Una de las partes que tengo que topar, porque está con un porcentaje muy elevado, es el total del costo o materia prima o insumos, como usted lo llamó. Los porcentajes ideales de costo los vamos a ver en la unidad 2, pero los óptimos para restaurantes se ubican entre el 30 y el 35%. Ya, estos son porcentajes de costo de venta óptimo, ¿ya? Quiere decir que este está con casi 15 puntos arriba del mínimo de 30 y con 10 del máximo del óptimo, ¿verdad? Erika, yo tengo una pregunta, perdón, antes de pasarnos. Carla. Estos índices entre el 30 y 35% óptimo en el costo de ventas, ¿de dónde se sacan? ¿Hacen estudios de la industria alimentaria? Sí, según estudios de la industria alimenticia, los óptimos se ubican en 30 y 35. En una lámina de la unidad 2, yo les voy a dar, de hecho, por clasificación. Es decir, las entradas, cuánto promedio le dicen que puede ser el óptimo. Por ejemplo, en bebidas. En bebidas ya no es el 30 al 35. En las bebidas se gana del 8 más o menos al 10% y hay bares que hasta el 5% le sacan en costos. El costo, mientras más bajo, es mejor. ¿Por qué? Porque le deja mayor margen de ganancia. ¿Ya? Entonces, este 45 está muy elevado. Pero sí, se han sacado en base a investigaciones de industrias, ¿verdad? Es decir, que si a mí yo tengo el 30 al 35% de costo de venta, ¿cuánto me queda a mí de ganancia hablando solamente en costo? Estamos hablando de un 65 al 70%. Exacto, la diferencia. Ajá, la diferencia. 100 menos 30, 70% de margen de ganancia o margen de contribución que se conoce en restaurantes, ¿ya? Entonces, eso es más o menos. Pero, por ejemplo, si yo tengo un costo del 45, me deja una ganancia solo del 55 como margen de contribución, sin tomar en cuenta los otros gastos que yo tengo que asumir, que son los gastos indirectos o la mano de obra, ¿verdad? Que ya va restando la rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿este está más fácil o más difícil que el balance? Más fácil, ¿verdad? Más fácil. Solo tiene que acomodar cuentas, sumar los totales de cada cuenta y acá al final hacer una pequeña resta de ingreso, no se olviden de esto, ingreso, costo, mano de obra y gasto, nada más. ¿Alguna pregunta, chicos, tienen hasta ahí? Vuelvo a repetir, en ejercicios en clase del aula virtual está esta página solamente con estas dos pestañas. ¿Ya? Están los ejercicios resueltos. Aquí tiene resuelto el balance general y están formuladas las celdas y en la segunda tiene resuelto el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Entonces están los dos aquí resueltos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en la tarea?
Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Se van a ir ustedes al aula virtual y van a bajar hasta donde encuentren el tema de foros, tareas y cuestionarios. Ahí a ustedes se les va a habilitar esta tarea de estados financieros. Déjenme les habilito de una vez porque no les he habilitado. Estados financieros aquí. Entonces ya les voy a mostrar. Ya, ahí de hecho ya les debe aparecer. Sí, está habilitada desde, bueno, desde ayer, de hecho le he habilitado, pero no les he puesto visibilidad. Hasta el 29 de octubre, ¿ya? Está habilitada hasta el 29 de octubre. ¿Qué dice la tarea? La tarea dice lo siguiente. Desarrollo de balance general y estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí están viendo la pantalla? Ya. De acuerdo a lo explicado en clases, en el archivo encontrará 3 pestañas. Ahorita les voy a abrir el archivo y les voy a explicar. En la primera, que se llama balance general, deben elaborar el balance general con los datos que se les entrega en el ejercicio. En la segunda pestaña van a encontrar los detalles para armar el estado de pérdidas y ganancias. No tienen que hacer nada en la segunda pestaña. Solo es una pestaña de información, ¿ya? Y en la tercera pestaña deben realizar el desarrollo del estado de pérdidas y ganancias con la información de la pestaña 2. ¿Qué dice? La utilidad colocar en negrita y les pediría también que los totales de costo, mano de obra y gasto los coloquen en negrita y los resultados finales, ¿ya? Mano de obra, gasto y utilidad de acuerdo a lo explicado en clases para que se saque porcentajes. Usted hace clic aquí donde dice tarea 1, estados financieros y se le despliega otra pantalla donde usted va a encontrar el archivo. Se baja el archivo y se le va a descargar este archivo que a continuación le va a aparecer en la pantalla. Ya pueden visibilizar el archivo de la tarea. Sí. Ya. Entonces, aquí tienen las pestañas que les indiqué. Pestaña 1, balance general. Aquí les da el dato. Está la descripción de lo que la empresa hizo, de la actividad económica que hace la empresa. Y también les puse en cuentas separadas, como les puse en el último ejercicio, ¿ya? Todo lo que está aquí son las cuentas descritas que están acá. Organiza esas cuentas en el balance que está acá abajo. Ya está hecho la estructura del balance. Okay. Organice, por favor. Lo que no debe estar, no está habilitada las sumas. no está aquí habilitadas las sumas, así que usted tiene que hacer la fórmula. No le puse para que usted haga lo que le enseñé. Aquí tiene que habilitar la suma de los activos, aquí la suma de los pasivos y aquí la suma de los patrimonios. La de acá sí está habilitada. Esta de aquí le va a arrastrar la suma del activo y la de total de pasivo más patrimonio le va a arrastrar la del total de pasivo más el total del patrimonio. Usted lo que tiene que hacer son las sumas de cada cuenta de activo, del total del pasivo y del total del patrimonio. ¿Ya? Después se va a la pestaña 2, donde están las instrucciones y datos para armar el estado de pérdidas y ganancias. Entonces aquí dice, en base a la siguiente información, elabore el estado de pérdidas y ganancias del mes de septiembre que vendió, aquí está la venta de ingresos, 31,250,45. Ese es el primer dato del primer ítem de estructura del PIG. Y después le dice, está separado, le dice, estos son los costos, esto es lo que pagué por mano de obra y estos son los gastos. Ahora sí, vayas a la pestaña 3 y organízame esas cuentas. Saquen los totales de cada cuenta total y por favor calcule a qué porcentaje representa cada una de esas cuentas. Usted acaba este ejercicio y lo tiene que cargar en el mismo aula virtual. A usted le aparece, a mí no me aparece, a mí me aparece el sumario de calificaciones, a usted le aparece la opción para cargar esa cuenta. ¿Hasta cuándo? Perdón, para cargar la tarea. ¿Hasta cuándo? Hasta el martes 29 de octubre
a las 23 horas, ¿ya? Es decir, tienen como 5 días para hacer esa tarea que realmente está bien sencilla, ¿ya? La tarea, chicos, no las voy a recibir por correo, por WhatsApp, por cualquier otro medio, sino por el aula virtual. No dejen sus tareas para el último, porque seguramente el último va a decir, es que se me fue el lunes la luz a las 11:30, a las 11 de la noche y no alcancé a cargar la tarea. Yo le voy a decir, tuvo jueves, tuvo viernes, tuvo sábado, tuvo domingo y espero hasta el último, ¿ya? Si es que no hay tarea cargada en el aula virtual, pues no tengo que calificar y evidentemente se va con 0 esa calificación y tendrá que esforzarse más en las siguientes tareas para no perder toda la puntuación de lo que se conforma la unidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienen presidente del curso? ¿Quién es el presidente del curso? Verónica. Yo soy profe. Ya, Verónica, le voy a pedir por favor que se quede un ratito para hablar un temita con usted y ya. El resto de personas, por favor, chicos, Ya. si es Ok, que profe. alguien no entendió algo, hay disponibilidad de tutorías. Si es que alguien necesita que le vuelva a explicar presencial o por Teams también tendríamos que organizarnos en tiempo. Yo voy a dar una tutoría de esto a una chica de la otra clase, entonces me avisan nomás. ¿Listo? Ya, eso ha sido todo por hoy. Por favor, revisen las diapositivas y los ejercicios en Excel que tienen cargados en el aula virtual. Utilicen los recursos que tienen si es que algo no entienden. Bueno. Gracias por su tiempo. Nos vemos el siguiente jueves de la siguiente semana. No, no es feriado, no, creo que es el último día antes del feriado. Nos vemos el siguiente jueves, chicos. Los agradezco mucho. Me quedo solamente con Verónica. Una buena noche. Hasta luego, Gracias. profe. Chao, que descansen.